La niebla espesa de la tarde londinense se extendía como un manto gris sobre la estación de Winchester, transformando las lámparas de gas en esferas difusas de luz amarillenta que apenas penetraban la oscuridad creciente. Wilhelmina Graythorne permaneció inmóvil en el andén vacío, sus manos enguantadas apretando con fuerza el pequeño bolso de terciopelo que contenía todo lo que le quedaba en el mundo: 30 libras, un broche de plata que había pertenecido a su madre y una carta arrugada con la dirección de una prima lejana en Bath. El último tren había partido hacía más de una hora. Wilhelmina lo había visto alejarse desde la entrada de la estación, sus piernas negándose a moverse con la rapidez necesaria después de caminar durante kilómetros desde la casa de su tía en las afueras de la ciudad. La discusión había sido brutal, las palabras de la señora Constance Pemberton resonando aún en sus oídos como campanas de iglesia anunciando su desgracia. No eres bienvenida aquí, Wilhelmina. Tu padre despilfarró toda su fortuna y la de tu pobre madre. No tengo obligación de mantener a la hija de un jugador arruinado. Deberías haberte casado con el señor Clifford cuando tuviste la oportunidad. Wilhelmina cerró los ojos, sintiendo el escozor de las lágrimas que se negaba a derramar. El señor Horace Clifford era un hombre de 57 años con aliento a brandy y manos que vagaban donde no debían durante las escasas ocasiones en que la había visitado. La sola idea de convertirse en su esposa le revolvía el estómago. A sus 23 años, Wilhelmina se encontraba en una posición precaria, sin fortuna, sin familia dispuesta a acogerla y con una belleza que su tía había descrito como peligrosamente llamativa. Sus opciones eran limitadas y ninguna particularmente atractiva. Su cabello castaño oscuro caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, y sus ojos verdes habían heredado la intensidad de su madre irlandesa. Pero la belleza sin dote era más una maldición que una bendición en la sociedad londinense del año 1854. El frío de noviembre comenzaba a penetrar su abrigo de lana, demasiado delgado para protegerla adecuadamente. Wilhelmina se estremeció, frotando sus brazos mientras caminaba lentamente por el andén desierto. Las sombras parecían alargarse y retorcerse con la niebla, creando formas inquietantes que su imaginación convertía en amenazas. El silencio era absoluto, roto únicamente por el goteo distante de agua condensada cayendo desde el techo de hierro forjado de la estación. Debería buscar refugio, pensó. ¿Pero dónde? No tenía conocidos en Winchester, y gastar dinero en una posada significaba reducir los escasos fondos que necesitaría para llegar a Bath y convencer a su prima Beatrice de que le permitiera quedarse, al menos temporalmente, mientras buscaba una posición como institutriz o dama de compañía. Un ruido repentino la sobresaltó. Pasos, pesados, medidos, acercándose desde el otro extremo de la estación. Wilhelmina sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza irregular. A esta hora, con la estación oficialmente cerrada, cualquier persona que deambulara por aquí no podía tener buenas intenciones. Se retiró instintivamente hacia una de las columnas de hierro que sostenían el techo, presionando su espalda contra el metal frío. Los pasos continuaron, acompañados ahora por el sonido de un bastón golpeando contra las piedras del andén. Wilhelmina contuvo la respiración, sus dedos apretando el bolso contra su pecho. Entonces lo vio. Una figura alta emergió de la niebla, envuelta en una capa negra que se arrastraba ligeramente sobre el suelo. El hombre caminaba con una autoridad innegable, su bastón de ébano con empuñadura de plata marcando cada paso con precisión militar. Incluso a la distancia, Wilhelmina pudo percibir la calidad excepcional de su vestimenta, el corte impecable de su abrigo, el brillo sutil de su chaleco de seda, la perfección con que su corbata estaba anudada. Cuando pasó bajo una de las lámparas de gas, Wilhelmina pudo distinguir sus rasgos con claridad. Era un hombre de aproximadamente 35 años, con cabello negro como el carbón peinado hacia atrás, revelando una frente alta y aristocrática. Su rostro era severo, casi cruel en su perfección angular, pómulos marcados, mandíbula firme, nariz recta que hablaba de generaciones de linaje noble. Pero fueron sus ojos los que la dejaron paralizada. Eran de un gris glacial, penetrantes como cuchillos, y en ese momento estaban fijos directamente en ella. El hombre se detuvo a unos 10 metros de distancia, inclinando ligeramente la cabeza
mientras la examinaba con una intensidad que hizo que Wilhelmina sintiera que cada uno de sus secretos quedaba expuesto bajo esa mirada implacable. «La estación cerró hace más de una hora», dijo él, su voz profunda y modulada con el acento refinado de la aristocracia británica. No era una pregunta, sino una declaración de hecho. Wilhelmina tragó saliva, obligándose a mantener la compostura. «Soy consciente de ello, señor. Perdí mi tren». Evidentemente, el hombre dio un paso hacia ella, y Wilhelmina notó que cojeaba ligeramente, apoyándose en el bastón con su mano izquierda. «Y planea pasar la noche aquí, expuesta a los elementos y a cualquier rufián que pudiera encontrarla». Había algo en su tono que sugería que él mismo podría ser clasificado en esa última categoría. Wilhelmina levantó la barbilla, negándose a mostrar el miedo que sentía, reptando por su columna vertebral. «Eso no es asunto suyo, señor». Una sonrisa apareció brevemente en los labios del hombre, pero no alcanzó sus ojos. «Qué valiente» o «qué tonta». Aún no he decidido cuál de las dos. Dio otro paso hacia ella, y esta vez Wilhelmina retrocedió instintivamente. Su espalda chocó contra la columna de hierro, sin dejarle espacio para alejarse más. El hombre se detuvo, su expresión volviéndose aún más inescrutable. «No pretendo lastimarla, señorita. Si ese fuera mi objetivo, ya lo habría hecho». Su mirada recorrió brevemente el andén vacío. «No hay nadie aquí para escuchar gritos, y la niebla es lo suficientemente espesa como para ocultar cualquier cosa». Las palabras, aunque dichas en un tono casi conversacional, enviaron un escalofrío de terror genuino a través de Wilhelmina. Este hombre era peligroso. Cada instinto en su cuerpo se lo advertía, y sin embargo, había algo en su postura, en la manera en que mantenía una distancia respetuosa a pesar de sus palabras amenazantes, que la confundía. «¿Quién es usted?», preguntó ella, sorprendida de que su voz sonara firme a pesar del temblor que recorría sus manos. El hombre la estudió durante un largo momento antes de responder. «Ambrose Valehurst, conde de Ravenmoor». El nombre la golpeó como un puño en el estómago. Todo el mundo en Inglaterra había oído hablar del conde de Ravenmoor. Las historias sobre él circulaban en los salones de Londres como leyendas oscuras. Un hombre que había regresado de la guerra de Crimea, cambiado, endurecido, con una reputación de crueldad fría y desprecio absoluto por las convenciones sociales. Se decía que había matado a 7 hombres en duelos, que había arruinado financieramente a sus enemigos sin remordimiento, que ninguna mujer que hubiera tenido la desgracia de cruzarse en su camino había salido ilesa de la experiencia. Wilhelmina sintió que sus rodillas se debilitaban. De todas las personas que podían haberla encontrado en esta estación vacía, tenía que ser él, el hombre más temido de toda Inglaterra. «Veo que ha escuchado de mí», observó Valehurst, y había un destello de algo que podría haber sido diversión en sus ojos grises. «Excelente. Entonces comprenderá la gravedad de su situación». Yo no busco problemas, milord», logró decir Wilhelmina, odiando el temblor que ahora era evidente en su voz. «Solo necesito encontrar refugio hasta mañana por la mañana, cuando salga el próximo tren. ¿Y tiene medios para pagarlo?». La pregunta era directa, casi brutal en su franqueza. Wilhelmina vaciló, sabiendo que mentir sería inútil. Este hombre claramente podía leer a las personas con la misma facilidad con que otros leían libros. «Tengo algo de dinero», respondió ella cuidadosamente. «Suficiente para una noche en una posada modesta». No hay posadas modestas en Winchester que acepten a una mujer joven sin equipaje, viajando sola a estas horas de la noche. Valehurst dio otro paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ellos a menos de 2 metros. «Sería tomada por una mujer de dudosa reputación, o peor, como alguien huyendo de la ley». «No soy ninguna de esas cosas», protestó Wilhelmina, sintiendo que el color subía a sus mejillas. «Lo sé». La respuesta fue simple, declarada como un hecho indiscutible. «Puedo reconocer a una dama cuando la veo, incluso una que ha caído en circunstancias desafortunadas». Hubo algo en la manera en que lo dijo, sin condescendencia ni lástima, que hizo que Wilhelmina lo mirara directamente a los ojos por primera vez. Lo que vio allí la desconcertó. No había la crueldad que esperaba, ni el desprecio que las historias sobre él sugerían. En cambio, había una inteligencia aguda, una evaluación constante y algo más que no podía identificar. Algo que parecía casi protector. «¿Qué propone entonces, milord?», preguntó ella, sorprendida de su propia audacia. Valehurst la estudió durante un momento que se extendió hasta volverse incómodo.
Luego, para su absoluta sorpresa, se quitó su capa y dio un paso hacia ella, extendiéndola. «Tome esto. Hace frío». Wilhelmina lo miró fijamente sin moverse. «No muerdo, señorita», dijo él secamente. Al menos, no sin provocación considerable. Con manos temblorosas, Wilhelmina tomó la capa. Era pesada, forrada con seda, y aún conservaba el calor del cuerpo del conde. Se la colocó sobre los hombros, sintiendo inmediatamente el alivio del frío cortante. «Mi carruaje está esperando afuera», continuó Ballehurst, su tono ahora puramente profesional. «Puedo llevarla a la mansión Ravenmoor, que está a 5 kilómetros de aquí. Mi ama de llaves le preparará una habitación. Por la mañana, mi cochero la llevará a donde necesite ir». Era una oferta generosa, demasiado generosa viniendo de un hombre con su reputación. Wilhelmina sabía que debería rechazarla, que aceptar significaba ponerse completamente a merced de este hombre peligroso. Y sin embargo, las alternativas eran igualmente peligrosas y considerablemente menos cómodas. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó ella, necesitando entender. Ballehurst la miró durante un largo momento, y por primera vez, algo que parecía genuinamente humano cruzó su rostro. «Porque nadie debería estar solo y vulnerable en una noche como esta», dijo él suavemente. «Y porque, a pesar de lo que se dice sobre mí, no soy completamente un monstruo». Hizo una pausa. Luego agregó en un tono que no admitía discusión. «Pero si acepta mi ayuda, hay una condición». Wilhelmina sintió que su estómago se contraía. Aquí estaba, pensó, el precio de su generosidad. «¿Cuál?», preguntó ella, preparándose para lo peor. Los ojos grises de Ballehurst la sostuvieron con una intensidad que la dejó sin aliento. «Quédate donde pueda verte», dijo él, su voz baja pero llena de una autoridad inquebrantable. «En todo momento mientras estés bajo mi techo. No te alejes de mi vista sin mi permiso. ¿Entendido?». Wilhelmina lo miró fijamente, tratando de descifrar el significado detrás de esas palabras extrañas. Había algo en la forma en que las había dicho, una urgencia oculta que no coincidía con su expresión controlada. «No entiendo por qué». «No necesitas entender», la interrumpió él. «Solo necesitas decidir. Acepta mis términos y ven conmigo, o quédate aquí y enfrenta las consecuencias de una noche sola en una estación abandonada. La elección es tuya». Extendió su mano hacia ella, esperando. Wilhelmina miró esa mano enguantada, luego el rostro severo del conde y finalmente el andén vacío que se extendía en la oscuridad creciente. Pensó en su prima Beatriz en Bath, en las escasas 30 libras en su bolso, en las opciones limitadas que una mujer sin recursos tenía en este mundo despiadado. Y entonces, con una mezcla de terror y algo que no quería analizar demasiado de cerca, colocó su mano en la del conde Ambrose Ballehurst. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos con firmeza, y ella sintió el calor de su contacto incluso a través de los guantes. Él la atrajo suavemente hacia adelante, alejándola de la columna. «Una decisión sabia», murmuró él, y había algo en su voz que sonaba casi como aprobación. «Ahora ven, mi carruaje está esperando, y tenemos mucho de qué hablar». Mientras caminaban juntos hacia la salida de la estación, Wilhelmina no pudo sacudirse la sensación de que acababa de cruzar un umbral del que no habría retorno. Las historias sobre el conde de Ravenmoor se arremolinaban en su mente, mezclándose con la realidad desconcertante del hombre que caminaba a su lado, su mano aún sosteniendo firmemente la de ella. La niebla se cerró detrás de ellos, mientras dejaban atrás el andén vacío, ocultándolos del mundo como si nunca hubieran estado allí, y en algún lugar en la distancia, el silbido de un tren nocturno resonó a través de la oscuridad, como una advertencia, o quizás una despedida. El carruaje del conde era tan imponente como su dueño. Negro como la noche, con el escudo de armas de los Ballehurst grabado en las puertas, el vehículo esperaba bajo la tenue luz de una farola solitaria. Un cochero de edad avanzada, vestido con librea impecable, sostenía las riendas de 2 caballos negros que resoplaban nubes de vapor en el aire frío de la noche. Ballehurst ayudó a Wilhelmina a subir con una cortesía que contrastaba con su reputación temible. Una vez dentro, ella se hundió en los asientos de terciopelo color burdeos, sintiendo el lujo que la rodeaba. El interior olía a cuero fino y a algo más, un aroma masculino que identificó como agua de colonia cara, mezclada con tabaco de pipa. El conde subió después de ella, ocupando el asiento opuesto. Golpeó 2 veces el techo del carruaje con su bastón,
y el vehículo comenzó a moverse con un traqueteo suave sobre los adoquines de Winchester. Durante varios minutos, ninguno habló. Wilhelmina mantuvo su mirada fija en la ventana, observando cómo las últimas casas de la ciudad daban paso a caminos rurales bordeados de árboles desnudos. La luna llena ocasionalmente se asomaba entre las nubes, bañando el paisaje con una luz plateada que hacía que todo pareciera irreal, casi onírico. «Debe tener preguntas», dijo Valehurst finalmente, su voz rompiendo el silencio. Wilhelmina giró para mirarlo. La oscuridad del carruaje hacía que sus rasgos fueran difíciles de distinguir, pero sus ojos grises parecían capturar incluso la luz más tenue, brillando con una intensidad desconcertante. «Tengo muchas preguntas, milord», admitió ella, «pero no estoy segura de que esté dispuesto a responderlas». Una sonrisa apenas perceptible tocó los labios del conde. Inteligente. La mayoría de las mujeres en su situación estarían parloteando nerviosamente o llorando. «No soy la mayoría de las mujeres, eso lo había notado». Valehurst cruzó sus largas piernas, apoyando ambas manos sobre el pomo de plata de su bastón. «Muy bien, pregúnteme lo que desee saber. Le prometo responder con honestidad, aunque quizás no con todos los detalles». Wilhelmina consideró sus opciones cuidadosamente. Había docenas de preguntas que podría hacer, pero una en particular quemaba en su mente con mayor urgencia que las demás. «¿Por qué quiere mantenerme bajo su vigilancia constante?» Valehurst inclinó la cabeza ligeramente, como si apreciara la directa naturaleza de su pregunta. «Porque la mansión Ravenmoor es un lugar peligroso para quienes no conocen sus secretos». «¿Qué tipo de secretos?» «El tipo que no se revelan en la primera conversación», respondió él con sequedad. «Digamos simplemente que hay áreas de la propiedad que serían peligrosas para una visitante desprevenida. Pasadizos antiguos, escaleras deterioradas, habitaciones que no se han usado en décadas. Mi solicitud de que permanezca visible es tanto por su seguridad como por mi tranquilidad». Era una explicación razonable, pero Wilhelmina detectó algo más bajo la superficie, una tensión en su voz, una rigidez en sus hombros que sugería que no estaba diciendo toda la verdad. «¿Y si simplemente permanezco en la habitación que me asigne? Eso sería lo más prudente». Los ojos de Valehurst la estudiaron en la penumbra. «Pero tengo la impresión de que usted no es una persona particularmente prudente, señorita Greythorne». Wilhelmina se sobresaltó. «No le dije mi nombre. No fue necesario. Su tía, la señora Constance Pemberton, es conocida en ciertos círculos sociales, y las noticias sobre una sobrina repentinamente desahuciada viajan rápido entre la aristocracia chismosa». Hizo una pausa. «También sé que su padre, el difunto señor Richard Greythorne, perdió su fortuna en las mesas de juego 3 años antes de morir de neumonía, y que usted rechazó una propuesta de matrimonio del señor Horace Clifford hace 6 meses». El color subió al rostro de Wilhelmina, mezclando vergüenza con indignación. «Ha estado investigándome. Reconocí su nombre cuando lo mencionó en la estación. El resto lo supe después». Valehurst se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en sus rodillas. «No se ofenda, señorita Greythorne. En mi posición es prudente conocer a cualquier persona que ingrese a mi propiedad. ¿Y qué más sabe sobre mí?» Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. «Que es valiente, orgullosa y demasiado hermosa para su propio bien en las circunstancias actuales». Su tono era completamente neutral, como si estuviera recitando observaciones sobre el clima. «Que necesita encontrar empleo pronto, o sus opciones se reducirán a matrimonio con algún hombre inadecuado o algo considerablemente peor. Y que, a pesar del miedo que obviamente siente hacia mí, eligió confiar en un extraño peligroso en lugar de enfrentar la noche sola». Wilhelmina apretó los puños sobre su regazo. «Está siendo cruel. Estoy siendo honesto. Hay una diferencia». Valehurst se recostó nuevamente en su asiento. «Prefiero que entienda exactamente la naturaleza de su situación. Las ilusiones reconfortantes no ayudan a nadie». «¿Y cuál sugiere que es la naturaleza de mi situación?» «Precaria, pero no sin esperanza». Sus dedos tamborilearon una vez sobre el pomo de su bastón. «Resulta que necesito una dama de compañía para mi hermana menor, Eleanor. Tiene 19 años y acaba de regresar de un internado en Suiza. Necesita a alguien que la prepare para su presentación en sociedad la próxima temporada». Wilhelmina lo miró fijamente, sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Me está ofreciendo empleo?» «Considerándolo.
si demuestra ser adecuada durante su estancia. Valehurst entrelazó sus dedos. El salario sería de 60 libras al año, además de alojamiento y comida. Eleanor necesita a alguien con educación refinada, modales impecables y la capacidad de enseñarle a navegar la sociedad londinense sin caer en las trampas que aguardan a las jóvenes ingenuas. Era una oferta generosa, sorprendentemente generosa. Wilhelmina sabía que la mayoría de las posiciones como dama de compañía pagaban mucho menos. ¿Por qué yo?, preguntó, necesitando entender sus motivos. No me conoce. Podría ser completamente inadecuada. Podría serlo, concordó él, pero lo dudo. Reconozco la calidad cuando la veo, señorita Graythorne. Usted fue criada como una dama, educada apropiadamente, y tiene el tipo de espíritu que Eleanor necesita. Alguien que no se dejará intimidar por su temperamento. ¿Tiene mal temperamento? Digamos que heredó la terquedad de la familia Valehurst. Había un destello de algo que podría haber sido afecto en su voz. Pero también es inteligente, curiosa, y merece algo mejor que las damas de compañía insípidas que mi madrastra sigue intentando imponerle. El carruaje comenzó a reducir la velocidad, y Wilhelmina miró por la ventana. A través de la neblina, pudo distinguir las siluetas de enormes puertas de hierro, flanqueadas por pilares de piedra. Cuando pasaron a través de ellas, un largo camino de entrada se extendió ante ellos, bordeado de árboles antiguos, cuyas ramas desnudas se entrelazaban sobre sus cabezas como dedos esqueléticos. Y entonces lo vio. La mansión Ravenmoor se alzaba contra el cielo nocturno como algo salido de una pesadilla gótica. Era enorme, construida en piedra gris oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. 3 pisos de ventanas altas, muchas de ellas oscuras, miraban hacia el camino de entrada como ojos vacíos. Torres octogonales se elevaban en cada esquina, y gárgolas de piedra decoraban los aleros del techo. «Es imponente, lo sé», comentó Valehurst, observando su reacción. «Fue construida por mi bisabuelo hace 120 años. Tenía gustos dramáticos. Wilhelmina buscó una palabra apropiada que no fuera aterradora. Impresionante. Es una monstruosidad arquitectónica», corrigió él secamente. «Pero ha sido el hogar de mi familia durante 4 generaciones y tiene cierto encanto una vez que te acostumbras a ella». El carruaje se detuvo frente a una escalinata amplia que conducía a puertas dobles de roble tallado. Valehurst descendió primero. Luego extendió su mano para ayudar a Wilhelmina. Cuando sus pies tocaron los adoquines del patio, ella tuvo que reprimir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Las puertas se abrieron antes de que alcanzaran el primer escalón, revelando un mayordomo anciano con cabello completamente blanco y una expresión de dignidad impasible. «Bienvenido a casa, milord», dijo con una voz que sonaba como papel viejo. Sus ojos se posaron brevemente en Wilhelmina antes de regresar a su amo. «No esperábamos compañía. Es temporal, Hastings. Esta es la señorita Wilhelmina Graythorne». Preparó la habitación azul para ella e informó a la señora Blackwood que tenemos una invitada. Valehurst entregó su bastón y guantes al mayordomo. «La señorita Graythorne cenará en su habitación esta noche. Está cansada del viaje». «Por supuesto, milord». Hastings hizo una reverencia hacia Wilhelmina. «Bienvenida a Ravenmoor, señorita. Confío en que su estancia sea agradable». Wilhelmina entró al vestíbulo y tuvo que contener un jadeo. El espacio era vasto, con un techo que se elevaba 2 pisos completos. Una escalera de mármol negro se dividía en 2 en el primer rellano, curvándose hacia las alas este y oeste de la mansión. Candelabros de cristal colgaban de cadenas de hierro, sus velas proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de madera oscura. Retratos de ancestros Valehurst los observaban desde marcos dorados, sus rostros severos y sus ojos pareciendo seguir cada movimiento. «Impresionante nuevamente», murmuró Wilhelmina. «Esperaré ese adjetivo cada vez que vea algo nuevo aquí». Valehurst se volvió hacia ella, su expresión seria. «Recuerde nuestra condición, señorita Graythorne. No explore sola. Si necesita algo durante la noche, tire de la cuerda de campanilla en su habitación. Alguien vendrá». «Lo recordaré, milord». Él la estudió durante un momento largo, como si estuviera tratando de decidir si confiar en ella. Finalmente asintió. «Que descanse bien. Hablaremos más extensamente por la mañana durante el desayuno. Necesito evaluar si será adecuada para Eleanor». Una mujer de mediana edad con un vestido negro de ama de llaves
apareció desde un pasillo lateral. Tenía rostro amable, pero ojos astutos, que evaluaron a Wilhelmina en un instante. «Señorita Greythorne, esta es la señora Blackwood, mi ama de llaves», presentó Valehurst. «Ella se encargará de que tenga todo lo necesario». «Un placer conocerla, señorita», dijo la señora Blackwood con una sonrisa cálida. «Si me sigue, la llevaré a su habitación». Wilhelmina siguió al ama de llaves hacia la escalera, pero en el primer escalón se detuvo y miró hacia atrás. Valehurst permanecía en el centro del vestíbulo, observándola con una expresión inescrutable. La luz de las velas creaba sombras profundas en su rostro, acentuando la severidad de sus rasgos. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y por un momento, Wilhelmina vio algo en esa mirada gris que la hizo temblar. No era amenaza exactamente, ni deseo, sino algo más complejo, una advertencia quizás, o una promesa. Luego él se dio la vuelta y desapareció por un pasillo oscuro, su figura siendo tragada por las sombras como si nunca hubiera estado allí. Wilhelmina subió lentamente las escaleras detrás de la señora Blackwood, consciente de que acababa de cruzar el umbral hacia un mundo completamente diferente. Un mundo de secretos ancestrales, pasadizos peligrosos y un conde cuya reputación era tan oscura como las sombras que llenaban su mansión gótica. Y por alguna razón que no podía explicar completamente, en lugar de terror, sentía una curiosidad ardiente por descubrir qué secretos escondía realmente Ambrose Valehurst detrás de esos ojos grises glaciales. La habitación azul llevaba bien su nombre. Cada superficie estaba decorada en tonos de azul profundo y plata. Las cortinas de terciopelo, el papel tapiz con patrones florales delicados, la colcha de seda que cubría la cama con dosel. Era una habitación diseñada para la realeza, no para una institutriz sin recursos. Wilhelmina se despertó con la luz del amanecer filtrándose a través de las pesadas cortinas. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Luego todo volvió a ella. La estación abandonada, el encuentro con Valehurst, el viaje nocturno a esta mansión inquietante. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando las cortinas para revelar la vista. Lo que vio la dejó sin aliento. Los jardines de Ravenmoor se extendían en todas direcciones, cubiertos por una ligera capa de escarcha que brillaba como diamantes bajo el sol matutino. Había un laberinto de setos al este, un lago ornamental al sur, y más allá, bosques densos que parecían no tener fin. Un golpe suave en la puerta la sobresaltó. Una doncella joven entró llevando una bandeja con té y tostadas. «Buenos días, señorita. Soy Mary. El conde solicita su presencia en el comedor dentro de una hora». La muchacha dejó la bandeja sobre una mesa pequeña. «He preparado agua caliente para su baño y encontrará un vestido limpio en el armario. Perteneció a la hermana del conde». Wilhelmina tocó el vestido que había usado la noche anterior, arrugado y polvoriento del viaje. «Es muy amable, gracias». Una hora después, vestida con un elegante vestido de mañana color verde esmeralda que realzaba sus ojos, Wilhelmina descendió las escaleras siguiendo las indicaciones de Mary. El comedor estaba en el ala este, a través de un pasillo forrado con más retratos ancestrales, cuyos ojos parecían juzgarla mientras pasaba. Valehurst ya estaba sentado a la cabecera de una mesa larga de caoba cuando ella entró. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente cortado, y estaba leyendo el periódico mientras bebía café. Levantó la vista cuando la puerta se cerró detrás de ella. «Señorita Greythorne, espero que haya descansado bien». Hizo un gesto hacia la silla a su derecha. «Por favor, siéntese». Wilhelmina ocupó el lugar indicado, consciente de cómo la luz de la mañana revelaba cada detalle de su rostro. Sin las sombras de la noche anterior, Valehurst parecía menos amenazante, aunque no menos intimidante. Tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda que no había notado antes. Un sirviente apareció silenciosamente y sirvió té en su taza. Wilhelmina añadió azúcar, agradecida por tener algo que hacer con sus manos. «Hablemos de Eleanor», comenzó Valehurst doblando su periódico. «Tiene 19 años, como mencioné. Es inteligente, demasiado para su propio bien según algunos. Lee filosofía, debate sobre política y tiene opiniones fuertes sobre los derechos de las mujeres». «Suena fascinante», dijo Wilhelmina sinceramente. «Suena problemática para una joven que necesita encontrar un marido adecuado». Valehurst bebió su café. «No me malinterprete.
Admiro su intelecto, pero la sociedad no es amable con mujeres que piensan demasiado abiertamente. Necesita aprender cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Wilhelmina sintió una punzada de irritación. ¿No sería más honesto permitirle ser ella misma y condenarla a la soledad porque ningún hombre toleraría su franqueza? Los ojos grises de Valehurst la estudiaron. El mundo no es justo, señorita Greythorne. Usted lo sabe mejor que la mayoría. Eleanor necesita aprender a navegar ese mundo, no a estrellarse contra él. Antes de que Wilhelmina pudiera responder, la puerta del comedor se abrió de golpe. Una joven entró como un torbellino, su cabello rubio oscuro escapando de su peinado, sus mejillas sonrojadas de excitación. Ambrose, escuché que teníamos una invitada y... Se detuvo abruptamente al ver a Wilhelmina, sus ojos azules ensanchándose. «Oh, tú debes ser ella. Eleanor, tus modales», dijo Valehurst secamente, pero había afecto en su tono. «Esta es la señorita Wilhelmina Greythorne. Señorita Greythorne, mi hermana, Lady Eleanor Valehurst». Eleanor se acercó con pasos rápidos, examinando a Wilhelmina con una curiosidad sin disculpas. «Eres hermosa. Ambrose nunca trae mujeres hermosas aquí. De hecho, nunca trae a nadie aquí». «Eleanor», advirtió Valehurst. «Es verdad». Eleanor tomó una tostada del plato de su hermano sin pedir permiso. «Entonces, ¿por qué estás aquí? Ambrose es notoriamente antisocial». Wilhelmina miró a Valehurst sin estar segura de cuánto debía revelar. Él asintió brevemente. «Me encontré en circunstancias difíciles anoche. Su hermano tuvo la amabilidad de ofrecerme refugio. ¡Qué caballeroso de él!». Eleanor mordió su tostada estudiando a Wilhelmina con inteligencia aguda. «¿Y ahora qué? ¿Te vas esta mañana?» «Posiblemente no», intervino Valehurst. «Estoy considerando ofrecerle a la señorita Greythorne la posición de tu dama de compañía». Eleanor dejó caer su tostada. «¿Qué? ¿Por qué necesito una dama de compañía? Porque necesitas prepararte para tu presentación en sociedad y porque claramente necesitas a alguien que te enseñe a no hablar con la boca llena». «No necesito presentarme en sociedad, ya te lo dije. Quiero ir a la universidad. Las mujeres no van a la universidad. Deberían poder hacerlo». Eleanor cruzó sus brazos desafiante. «Es ridículo que se espere que me case con algún idiota aristócrata cuando podría estar estudiando medicina o derecho». Wilhelmina ocultó una sonrisa detrás de su taza de té. Eleanor era exactamente como Valehurst la había descrito. Brillante, testaruda y completamente inadecuada para la sociedad londinense, sin una guía considerable. «Veo que te divierte», observó Valehurst, mirando a Wilhelmina. «¿Algún consejo sobre cómo manejar esto?» Wilhelmina consideró cuidadosamente sus palabras. «Quizás Lady Eleanor tenga razón en que las mujeres deberían tener más opciones, pero hasta que el mundo cambie, debemos trabajar dentro del sistema que existe». «Finalmente, alguien con sentido común», murmuró Valehurst. «Sin embargo», continuó Wilhelmina mirando a Eleanor, «eso no significa rendirse completamente. Hay maneras de ser inteligente y educada mientras se navega en sociedad. Muchas mujeres influyentes han aprendido a usar su posición para crear cambio». Eleanor la miró con nuevo interés. «¿Cómo quién?» «Florence Nightingale, para empezar. Mary Wollstonecraft antes que ella. Ambas desafiaron las expectativas, pero lo hicieron estratégicamente». «Me gusta ella», declaró Eleanor a su hermano. «Puedes contratarla». «Qué generoso de tu parte darme permiso», dijo Valehurst con ironía seca. Miró a Wilhelmina. «¿Acepta la posición?» 60 libras al año, comenzando inmediatamente. Wilhelmina sabía que debería sentirse aliviada, agradecida incluso. Esta era exactamente la oportunidad que necesitaba. Pero algo en la situación la inquietaba. Todo había sucedido demasiado rápido, demasiado convenientemente. «Antes de aceptar, milord, necesito entender algo». Se obligó a mantener su voz firme. «Anoche dijo que la mansión era peligrosa, que había secretos. Si voy a vivir aquí, necesito saber a qué me enfrento». El rostro de Valehurst se volvió inexpresivo, su máscara de aristocrática indiferencia descendiendo nuevamente. «Los secretos de esta casa no son asunto suyo. Si voy a ser responsable de Lady Eleanor, entonces sí lo son». Hubo un momento de silencio tenso. Eleanor miraba entre su hermano y Wilhelmina con creciente fascinación. «Es valiente», comentó Eleanor. «O estúpida. Nadie le habla así a Ambrose». Valehurst se levantó abruptamente, apoyándose en su bastón. Caminó hacia la ventana,
su espalda hacia ellas. «Hay áreas de esta mansión que están prohibidas», dijo finalmente. «El ala norte, por ejemplo, no debe ir allí bajo ninguna circunstancia». «¿Por qué?» «Porque yo lo digo». Se volvió para mirarla y había algo peligroso en sus ojos. «Esa es razón suficiente». «Ambrose tiene pesadillas», dijo Eleanor suavemente, ignorando la mirada de advertencia de su hermano. «Desde que regresó de Crimea. El ala norte era donde vivía antes de la guerra. Ahora no puede siquiera entrar allí». «Eleanor». «Suficiente», ordenó Valehurst, su voz cortante como un látigo. Pero Wilhelmina había visto el dolor que cruzó brevemente su rostro antes de que pudiera ocultarlo. Este hombre no era el monstruo cruel que las historias pintaban. Era alguien herido, luchando con demonios que no podía enfrentar. «Acepto la posición», dijo Wilhelmina tranquilamente, «y respetaré los límites que establezca, milord. Tiene mi palabra». Valehurst la estudió durante un largo momento, buscando engaño y aparentemente no encontrándolo. Finalmente asintió. «Entonces, bienvenida a Ravenmoor, señorita Greythorne. Que Dios la ayude». Las palabras sonaron casi como una advertencia, y mientras Wilhelmina miraba las profundidades de esos ojos grises, se preguntó exactamente en qué se había metido. 3 semanas habían transcurrido desde la llegada de Wilhelmina a Ravenmoor. En ese tiempo, había establecido una rutina con Eleanor: lecciones de etiqueta por las mañanas, paseos por los jardines después del almuerzo y tardes dedicadas a discusiones sobre literatura y filosofía que Eleanor tanto disfrutaba. La joven se había vuelto más refinada en sus modales, aunque su espíritu rebelde permanecía intacto. Pero era Valehurst quien ocupaba cada vez más los pensamientos de Wilhelmina. Lo veía en las cenas, conversaciones educadas que revelaban capas de un hombre mucho más complejo que su reputación temible. Descubrió que leía poesía, que apoyaba reformas sociales progresistas y que su crueldad legendaria era mayormente teatro diseñado para mantener a distancia a los oportunistas. Una tarde de diciembre, mientras Eleanor practicaba piano en el salón de música, Wilhelmina caminaba por la galería de retratos del segundo piso. Se detuvo ante un cuadro que mostraba a un joven Valehurst en uniforme militar antes de la guerra. Sus ojos carecían de la dureza que ahora los caracterizaba. «Tenía 24 años cuando posé para ese retrato», dijo una voz detrás de ella. Wilhelmina se volvió para encontrar a Valehurst apoyado en su bastón, observando el cuadro con expresión inescrutable. «Parece diferente», comentó ella suavemente. Era diferente. La guerra tiene una manera de destruir las ilusiones juveniles. Caminó hacia ella, su cojera más pronunciada de lo habitual. «Creía en el honor, la gloria, el deber. Regresé creyendo en la supervivencia y nada más». Era la primera vez que hablaba abiertamente sobre su pasado. Wilhelmina eligió sus palabras cuidadosamente. «¿Es por eso que se encierra aquí? ¿Por qué mantiene a todos a distancia?» Valehurst la miró directamente. «Me encierro aquí porque es más seguro para todos. Los hombres como yo, dañados por lo que hemos visto y hecho, no pertenecemos al mundo civilizado. No creo eso. He visto su amabilidad con Eleanor, su generosidad conmigo». Wilhelmina dio un paso hacia él. «Las personas realmente crueles no protegen a otros como usted lo hace. Me sobreestima, señorita Greythorne». Pero había algo vulnerable en su voz que contradecía sus palabras. «Y usted se subestima, milord». Durante un momento, el silencio se extendió entre ellos, cargado de algo no dicho. Luego Valehurst extendió su mano. «Venga, hay algo que necesito mostrarle». Wilhelmina tomó su mano, sintiendo el calor familiar de su contacto incluso a través de los guantes. Él la guió por el pasillo, hasta una puerta que ella nunca había notado antes, oculta detrás de un tapiz. «El ala norte», dijo él tranquilamente, «el lugar prohibido». «No tiene que mostrarme esto», protestó Wilhelmina, recordando el dolor en su rostro cuando Eleanor lo mencionó. «Necesito hacerlo. Necesito que entienda por qué soy como soy». Abrió la puerta, revelando un pasillo oscuro cubierto de polvo. «Y necesito dejar de esconderme». Caminaron por habitaciones llenas de muebles, cubiertos con sábanas blancas, fantasmas de una vida anterior. Finalmente, llegaron a un estudio con ventanas altas que daban al bosque. Valehurst encendió las lámparas, iluminando paredes forradas de libros y un escritorio masivo cubierto de papeles. «Este era mi santuario antes de la guerra», explicó tocando el respaldo de la silla. «Aquí escribía, leía, soñaba con el futuro». Hizo una pausa. «Cuando regresé de Crimea,
No podía soportar estar aquí. Me recordaba todo lo que había perdido. Wilhelmina observó los papeles sobre el escritorio. Eran cartas, docenas de ellas, todas sin enviar. ¿A quién escribía?, preguntó suavemente. A mi prometida, Catherine Ashford. La voz de Valehurst se volvió áspera. Murió de fiebre tifoidea mientras yo estaba en la guerra. Cuando regresé, descubrí que había estado muerta 6 meses. Estas cartas, nunca pude terminarlas, nunca pude despedirme. El corazón de Wilhelmina se contrajo de empatía. Lo siento mucho. Después de eso, decidí que era más seguro no amar a nadie, que mi corazón estaba demasiado dañado para arriesgarse nuevamente. Se volvió hacia ella, y había lágrimas contenidas en esos ojos grises. Pero entonces llegaste tú, temblando en esa estación, demasiado orgullosa para suplicar, demasiado valiente para rendirte. Y por primera vez en 10 años, sentí algo más que vacío. Wilhelmina sintió que su respiración se detenía. Milord, yo, Ambrose, la interrumpió él. Cuando estamos solos, llámame Ambrose. Ambrose, repitió ella, saboreando su nombre. ¿Qué estás diciendo? Él cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con su reputación temible. Estoy diciendo que me has mostrado que todavía puedo sentir, que todavía puedo esperar, que quizás no estoy tan roto como creía. Su voz se quebró ligeramente. Y estoy aterrorizado de perderte como perdí a Catherine. Por eso necesitaba mantenerte visible, donde pudiera protegerte, donde pudiera asegurarme de que eras real. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas de Wilhelmina ahora. No voy a ninguna parte, y no soy tan frágil como crees. Lo sé, eres la mujer más fuerte que he conocido. Se inclinó hacia ella, su frente tocando la de ella. ¿Puedes amar a un hombre con tantas cicatrices? ¿Uno cuya reputación es tan oscura? Las reputaciones son solo historias que otros cuentan, susurró ella. Yo veo al hombre real, y él es digno de amor. Ambrose la besó entonces, un beso que sabía a redención y nuevos comienzos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo simultáneamente. Durante las semanas siguientes, su relación floreció en secreto, robando momentos en los jardines o conversaciones largas después de que Eleanor se retiraba. Ambrose comenzó a sanar, visitando el ala norte con más frecuencia, ordenando que las habitaciones fueran restauradas. Una mañana de febrero, cuando los primeros narcisos comenzaban a florecer en los jardines de Ravenmoor, Ambrose llevó a Wilhelmina y Eleanor al salón principal. Allí esperaba un abogado con documentos extendidos sobre la mesa. He decidido establecer un fideicomiso educativo para mujeres jóvenes, anunció Ambrose. Eleanor será la primera beneficiaria. Podrá asistir a conferencias médicas en el continente, estudiar con los mejores profesores. Eleanor gritó de alegría, abrazando a su hermano con fuerza suficiente para hacerlo tambalearse. «¿Y tú?», dijo Ambrose, volviéndose hacia Wilhelmina, «serás la administradora del fideicomiso, si aceptas». «Pero el escándalo», protestó Wilhelmina. «Una mujer en tal posición...» «Que hablen», dijo Ambrose firmemente. «Ya han dicho todo lo posible sobre mí. ¿Qué más importa?». Entonces se arrodilló, difícil con su pierna herida, pero determinado. Sacó una caja de terciopelo de su bolsillo. «Wilhelmina Greythorne, me has enseñado que el pasado no tiene que definir el futuro, que las cicatrices pueden sanar, que el amor puede existir incluso en los corazones más oscuros». Abrió la caja, revelando un anillo de esmeraldas y diamantes. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Eleanor aplaudía emocionada, mientras Wilhelmina miraba al hombre arrodillado ante ella. Ya no era el conde temible de las historias, sino simplemente Ambrose, vulnerable, esperanzado y completamente enamorado. «Sí», dijo ella, su voz clara y segura, «1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo y se levantó, besándola profundamente, mientras Eleanor vitoreaba y el abogado tosía incómodamente. 6 meses después, se casaron en la pequeña capilla de Ravenmoor. No fue una boda grande, solo Eleanor, algunos sirvientes leales y un puñado de amigos cercanos que conocían al verdadero Ambrose Valehurst. Mientras bailaban en su primera noche como marido y mujer, Wilhelmina recordó aquella noche en la estación abandonada, cuando un extraño peligroso le había ofrecido su mano y le había pedido que se quedara donde él pudiera verla. «¿En qué piensas?», preguntó Ambrose, sus ojos grises brillando con felicidad genuina. «En que las mejores historias comienzan con miedo y terminan con amor»,
respondió ella, besando su mejilla, y en que estoy exactamente donde pertenezco, donde puedo verte, murmuró él contra su cabello. Siempre, prometió ella, siempre. Y en la mansión Ravenmoor, donde las sombras una vez habían ocultado solo dolor y secretos, ahora guardaban risas, esperanza y un amor que había sanado dos corazones rotos, transformándolos en algo más fuerte de lo que habían sido antes.